Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta aventura para adentrarnos en la historia de un reformador importante como lo es Zwinglio. Zwinglio nació en enero de 1484, menos de 2 meses después que Lutero, en una pequeña aldea suiza. Tras recibir sus primeras letras de su tío, fue a estudiar a Basilea y Berna, donde el humanismo estaba en boga. Después fue a la Universidad de Viena y de nuevo a Basilea. Cuando recibió su título de maestro en artes en 1506, dejó los estudios formales para ser sacerdote en la aldea de Glarus. Pero aún allí continuó sus estudios humanistas y llegó a dominar el griego. En esto era excepcional, pues sabemos por otros testigos que había muchísimos sacerdotes ignorantes y hasta se nos dice que eran pocos los que habían leído todo el Nuevo Testamento. Tras pasar 10 años en Glarus, Zwinglio fue nombrado cura de una abadía que era centro de peregrinaciones, y allí su predicación contra la idea de que tales ejercicios procuraban la salvación atrajo la atención de muchos. Cuando por fin llegó a ser cura en la ciudad de Zúrich, Zwinglio había llegado a ideas reformadoras muy parecidas a las de Lutero. Pero su ruta hacia esas ideas no había sido por el tormento espiritual del reformador alemán, sino más bien el estudio de las escrituras utilizando los métodos humanistas y la indignación ante las supersticiones del pueblo, la explotación de que era objeto por parte de algunos eclesiásticos y el servicio militar mercenario. Pronto la autoridad de Zwinglio en Zúrich fue grande. Cuando alguien llegó vendiendo indulgencias, el cura reformador logró que el gobierno lo expulsara. Cuando Francisco I le pidió a la Confederación Suiza que le enviara soldados para sus guerras contra Carlos V, todos los demás cantones accedieron, excepto Zúrich, que de nuevo siguió el consejo de su predicador. Más tarde, el propio Zwinglio diría que, aún antes de haber conocido las doctrinas de Lutero, había llegado a conclusiones semejantes a base de sus estudios de la Biblia. En 1522, Zwinglio estaba listo a emprender su obra reformadora, y el consejo del gobierno de Zúrich lo respaldaba. Cuando Zwinglio empezó a estudiar las escrituras, se dio cuenta de que muchas cosas de las que se practicaban en ese momento eran equivocadas. Cuando él predicó en contra del ayuno y la abstinencia en la Cuaresma, muchos de los miembros de su parroquia se reunieron para comer salchichas. Cuando se dio cuenta el obispo sufragio de Constanza, fue ante el consejo de gobierno para poder decirles lo que estaba sucediendo. Cuando fueron con Zwinglio, él solamente refutó y dijo que no estaba escrito en la Biblia, por lo cual le permitieron seguir predicando. Más adelante también él criticó el celibato y dijo que aquellas personas que enseñaban sobre eso tampoco lo practicaban. Fue aquellos pequeños roces lo que provocó que más adelante existiera una ruptura con Roma. Bajo la dirección de Zwinglio hubo rápidos cambios en Zúrich. Se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaban. Se estableció un sistema de educación público general sin distinción de clases, y al mismo tiempo predicadores y laicos procedentes de Zúrich propagaban sus doctrinas por cantones suizos. Poco más de un mes más tarde se firmaba la paz de Kappel, por lo que los protestantes se comprometían a pagar los gastos de la reciente campaña, pero se le permitía a cada cantón decir cuál sería su propia fe, y a partir de entonces el protestantismo quedó establecido en varios cantones suizos y el catolicismo en otros. La pregunta que muchos nos hacemos hoy en día es: ¿cuál fue el legado que Zwinglio dejó durante su vida? La principal diferencia entre ambos reformadores
se relaciona con el camino que cada uno de ellos siguió para llegar a sus doctrinas. Mientras Lutero fue el alma atormentada que por fin encontró solaz en el mensaje bíblico de la justificación por la fe, Zwinglio fue más bien el erudito humanista. Zwinglio fue erudito humanista que se dedicó a estudiar las escrituras porque ellas eran la fuente de la fe cristiana. Y parte del movimiento humanista consiste precisamente en regresar a las fuentes de la antigüedad. Esto a su vez quiere decir que la teología de Zwinglio es más racionalista que la de Lutero. Un buen ejemplo de esto es el modo en que los dos reformadores discuten sobre la doctrina de la predestinación. Ambos creían en la predestinación tanto porque era necesario para afirmar la justificación absolutamente gratuita, como porque se encuentra en las epístolas paulinas. Pero mientras que para Lutero la predestinación es el resultado y la expresión de su experiencia de sentirse sumamente impotente de su propio pecado y verse por lo tanto obligado a declarar que su salvación no es obra suya, sino de Dios. Para Zwinglio, la predestinación es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. Y la mayor prueba de la predestinación es que si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y por lo tanto determinarlo todo de antemano. En cuanto a los cambios que debían operarse en la Iglesia, los dos reformadores diferían. Como hemos dicho anteriormente, Lutero creía que bastaba con deshacerse de todo lo que contradijera las Escrituras, mientras Zwinglio insistía en la necesidad de retener solamente lo que se encontrara explícitamente en la Biblia. Una vez más, lo que le preocupaba a Lutero no eran las formas externas de la religión, sino la proclamación del Evangelio verdadero. Zwinglio quería que el retorno a las fuentes debía ser el principio guiador de la reforma. Y aparte de ese retorno, consistía en deshacerse de todas las innovaciones que hubieran sido hechas con el correr de los siglos, por insignificantes que fueran. El racionalismo de Zwinglio se mezclaba con ciertos elementos procedentes del neoplatonicismo, que se había introducido en el cristianismo siglos antes, con Justino Mártir, Orígenes, Agustín y otros. El más notable de estos elementos es la tendencia a menospreciar la creación material y a establecer un contraste entre ella y las realidades espirituales. Esta era una de las razones por las que Zwinglio insistía en un culto sencillo, que no llevara al creyente hacia lo material mediante un uso exagerado de los sentidos. Mientras Lutero creía que al realizarse la acción externa de los sacramentos tenía lugar una acción interna y divina, Zwinglio no estaba dispuesto a concederle tal eficacia a los sacramentos, pues ello limitaría la libertad del espíritu. Para Zwinglio, los materiales o la acción externa no podían ser más que señales de la realidad espiritual en la cual el creyente estaba involucrándose. Por lo tanto, según él, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, lo que realmente quiso decir es, esto significa mi cuerpo. La diferencia entre los dos reformadores con respecto a la comunión no era una cuestión de un detalle sin importancia, sino que tenía que ver con el modo en que los dos veían la relación entre la materia y el espíritu, y por tanto también con el modo en que entendían la revelación divina. Finalmente, hemos llegado a la declinación de la vida de Zwinglio. En octubre de 1531, los 5 cantones católicos reunieron sus ejércitos y atacaron a Zúrich por sorpresa. Los defensores apenas tuvieron tiempo de prepararse para el combate,
pues no supieron que se les atacaba hasta que vieron los pendones del enemigo en el horizonte. Zuinglio salió con los primeros soldados, dispuesto a ofrecer resistencia mientras el grueso del ejército se preparaba para la defensa. Allí, en Kappel, los cantones católicos derrotaron a Zúrich y Zuinglio murió en el combate.